Para la clase de hoy. Listo, licenciada, buena tarde. Buenas tardes. Vamos a ver, aquí hay otros dos que van a entrar. Muy bien. 56, sabemos. Ok, gracias. Vamos a ir dando. Durante ese tiempo también se ausentaron de las aulas, afectando a los estudiantes, especialmente en los departamentos de Globotenango. Bueno, yo creo que ahí estamos. Bueno, 57. Yo creo que ahí estamos, somos más o menos los que estamos en clase presencial. Bueno, buenas tardes, compañeros, a todos. Vamos a, para el día de hoy tenemos el tema de los derechos reales. La compañera me hizo favor de compartir el material y pienso que ya lo tienen, ¿verdad? ¿Ya tienen ahí sus guías? ¿Sí? Sí. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Hay una carita como perdida, miro yo. Bueno, a ver. Bueno. Entonces, vean, es indispensable que tengamos nuestro Código Civil siempre a mano, porque yo les comentaba desde la clase anterior que lo que vamos a estudiar ahora es el libro segundo con el libro cuarto del Código Civil, y ya finalizando el curso nos tocará el libro tercero, que también tiene relación con el libro cuarto. Voy a admitir aquí. Vean que le voy a dar a admitir aquí para empezar con ellos. Vean que hay alguien que se sale. Tal vez no le sirve el internet. Entonces. Vamos a ver si me solicito otra vez. Creo que ya, pero no sé. Vean, por favor, que nuestro libro segundo se llama De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Todo un libro segundo dedicado a los derechos reales, y la inscripción de los mismos se realiza en el registro de la propiedad, libro cuarto del Código Civil. Ahora la pregunta es, ¿qué son los derechos reales? Hemos estado platicando en el curso de Civil 1 de los derechos personales. Sabemos quiénes están obligados a proporcionar alimentos, a quienes se les deben de proporcionar. Hay dos sujetos, ¿verdad? El alimentante y el alimentista. El beneficiado, que generalmente va a ser un menor de edad o un mayor de edad declarado en estado de interdicción. También vimos que hay reciprocidad en cuanto a la obligación de prestar alimentos, por ejemplo. Vimos muchos derechos personales. En un derecho personal siempre hay una prestación, una relación jurídica entre personas. Pero vuelva a lo mismo, que es un derecho real. Si le dedica casi 2 libros nuestro Código Civil al tema de derechos reales, y todavía hay leyes que están fuera del Código Civil y se relacionan siempre al tema de los derechos reales. Pues vean, cuando hablamos de los derechos reales, hablamos de un poder jurídico, o sea, no cualquier poder. Hablamos de un poder jurídico. Bien. Pero, ¿qué hace ese poder jurídico? ¿Sobre quién lo ejercemos? Lo ejercemos sobre los bienes. Este aparatito que todos tenemos ahora, la computadora, la tablet, tus libros, tu material de estudio, sobre todos los bienes, fíjense, sobre todos los bienes. ¿Y qué ejercemos sobre esos bienes? Repito, un poder jurídico que se realiza en forma directa
e inmediata sobre la cosa. Ese es tu teléfono, esa es tu computadora, esa es tu señal de internet. Es tuyo. Estás ejerciendo un poder jurídico sobre tu computadora o sobre tu teléfono ahorita que estás viendo la clase y lo haces valer contra todo el mundo. O sea, es oponible erga omnes. Todo el mundo debe respetar ese derecho real que se llama propiedad. Y así hay una cantidad de derechos reales regulados tanto en el Código Civil como en otras leyes, especialmente la ley de garantías mobiliarias, entre otras, o la ley de titulación supletoria. Pero volvemos a la pregunta, ¿y qué es un derecho real? Pues vamos viendo, vamos estableciendo, perdón, que es un poder jurídico que se ejerce sobre las cosas o bienes directa e inmediatamente. Vea, poder que se ejerce sobre las cosas, no que tengas una relación jurídica con la cosa, porque las cosas no son sujetos de derecho, ¿verdad? Ejercemos poderes sobre ese bien o cosa, poder jurídico directo e inmediato que lo hacemos valer contra todo el mundo. Y por eso tenemos dos definiciones. Vean ahí su guía conceptual número 6, por favor. Nos dice que por derecho real se entiende el poder jurídico que una persona ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa. ¿Para qué? Para aprovecharla, para utilizarla, ya sea en forma total o parcialmente, y siendo este poder oponible a todo el mundo. Por eso se dice que dos elementos integran un derecho real, un elemento interno y un elemento externo. Este tratadista Becker nos describe en qué consiste cada uno de ellos. Pero realmente el elemento interno está integrado por ese poder jurídico directo, inmediato que ejercemos sobre las cosas para su aprovechamiento, ya sea en forma parcial o en forma total, ¿verdad? De los bienes. Vean ahí en esa guía conceptual número 6, permítanme, guía conceptual número 6, ahí tenemos en la segunda definición de derecho real, que el derecho real se afirma tiene un lado externo y otro interno, constituido por el poder sobre la cosa. Ese poder jurídico directo inmediato que se ejerce sobre la cosa y por su oponibilidad erga omnes. Ahí está el segundo elemento, que es ese elemento externo. ¿Ya? Van entendiendo que el derecho real entonces tiene dos elementos, que no es como el derecho personal en donde hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, una relación jurídica que consiste en el cumplimiento de una prestación. No, aquí lo que hay son poderes, ¿verdad? Y ese poder tiene que ser jurídico, obviamente, directo, inmediato, que se va a ejercer ¿sobre qué? Sobre los bienes o cosas que estamos utilizando, en forma parcial o en forma total, y que es oponible contra todo el mundo. En cuanto a esto, solo le voy a admitir a otro compañero aquí, compañero. Tenemos ahí que que en cuanto a la naturaleza jurídica, tres teorías son las que tratan de explicar la misma. Y aparece una teoría clásica que considera el derecho real como un poder o señorío inmediato y directo y que su titular podía ejercer sobre una cosa. Pero esta teoría tiene la característica que sostiene que existe relación directa entre persona y cosa. Y ya sabemos a estas alturas que las cosas no son sujetos de derecho, ¿verdad? Son sujetos de derecho las personas. Y en una relación jurídica hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, un actor y un demandado, un acreedor y un deudor. Entonces, en contraposición a esta teoría,
aparece una teoría personalista o anticlásica. Y ellos indican que las relaciones jurídicas solo proceden entre personas y no entre personas y cosas. Crea una relación jurídica personal entre el titular del derecho real y las demás personas, o sea, la oponibilidad erga omnes, la oponibilidad contra todo el mundo. Aparece pues una teoría ecléctica y ustedes saben que las posiciones eclécticas siempre lo que tratan de hacer es tomar lo positivo de cada una de las teorías para crear una nueva, ¿verdad? Con el aporte significativo de las teorías que la tratan de integrar. Entonces, ahí está, solo debí admitir, ahí está la posición ecléctica. Miren, concilia a las dos teorías anteriores y sostiene que el derecho real concede a su titular un poder inmediato y directo sobre una cosa, que puede ser ejercitado y de hecho valer frente a todos. Oponibilidad erga omnes, elemento externo. Berker, que es el tratadista que citamos en la primera columna, basado en esta teoría, sostiene que el derecho real pues tiene un lado externo y uno interno, ¿verdad? Tal y como lo describe en su definición, y actualmente esa es la teoría aceptada, la teoría ecléctica. Los caracteres jurídicos o características jurídicas de los derechos reales, aquí los he enumerado, pero si ustedes quieren tener un mayor aporte en cuanto a su lectura, pueden leerlo en el texto del maestro Juan Francisco Flores Juárez, profesor titular de esta casa de estudios. Y él hace una enumeración ahí de los derechos reales en cuanto a sus características y nos indica pues la singularidad de la adquisición de los mismos, porque para adquirirlos pues existen modos de adquirir la propiedad que vamos a ver en las clases posteriores. Hay modos originarios, hay modos derivativos. Cuando una persona traslada la propiedad de un bien hacia otro, estamos ante un modo derivativo, pero a veces podemos adquirir la propiedad de algunos bienes sin que nadie nos lo transmita, como sucede con algunos bienes muebles que se adquieren por ocupación, que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Repito, es solo para algunos bienes muebles y deben cumplirse con ciertos requisitos. Hay un escaso poderío creador de la voluntad humana porque en nuestra legislación solo se admiten los derechos reales regulados en la legislación. No permite que los particulares estén creando derechos reales diferentes. Los derechos reales de preferencia y persecución, pues los vamos a estudiar específicamente en un tema que se llama copropiedad. La copropiedad es una forma especial de propiedad y vamos a ver cómo tienen preferencia los copropietarios de un bien de adquirirlos en primer lugar cuando el bien esté en venta, por ejemplo. Ahí está la posibilidad de abandono, que son específicamente, que les comentaba hace un rato, para algunos bienes muebles, ¿verdad? Que el titular, o sea, el propietario de los mismos pueden abandonar y al ser abandonados puede adquirirlos otra persona en calidad de bienes muebles y tener la propiedad. Pero el tema de ocupación, repito, lo vamos a ver posteriormente y entonces ya vamos a analizar cuáles son los bienes que se pueden adquirir por ocupación y cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que se dé el fenómeno de propiedad sobre bienes muebles a través de la ocupación. Los bienes inmuebles, esos no se pueden adquirir por ocupación, pero insisto, el tema de la ocupación, posesión y usucapión lo vamos a ver en clases posteriores. Sigamos. Los derechos reales están clasificados en nuestra legislación en derechos reales de mero goce, en derechos reales de goce y disposición y en derechos reales de garantía.
Actualmente no todos los derechos reales se encuentran regulados en el Código Civil, sino que sucede el tema de la garantía mobiliaria que les platiqué la vez pasada, en cuanto a que ahora pues ya no está regulado en el Código Civil por medio de la prenda, sino que tiene su propia legislación, que es precisamente la Ley de Garantías Mobiliarias. Solo doy a admitir. Permítame. Ahí está. Entonces, repito, hay derechos reales no solo en el Código Civil, sino que también en otras leyes, como el caso de la Ley de Garantías Mobiliarias para el tema de la garantía mobiliaria. Es decir, cuando recae sobre bienes muebles, la garantía que se va a otorgar. Entonces, derechos reales de goce y disposición. La propiedad. Fíjense que en los derechos reales de goce y disposición, pues podemos gozar y disfrutar del bien, pero también tenemos la libre disposición del mismo. Es decir, lo puedes vender, ceder, grabar, porque el bien es tuyo, ¿verdad? Ejerces el derecho real de propiedad sobre ese bien. Entonces, como tú eres el propietario, tú puedes disponer de ese bien de la forma en que mejor te parezca. Ahora bien, existe no solo la propiedad, sino que también sus formas especiales de propiedad. Por eso es que tenemos ahí la copropiedad, la propiedad horizontal y la medianería. Además de los derechos reales de mero goce y disposición, de goce y disposición en donde encontramos a la propiedad, pues también tenemos derechos reales de mero goce. Dentro de los derechos reales de mero goce es donde encontramos el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, que también son derechos reales que vamos a estudiar posteriormente en forma individual. Cada derecho real del que estamos hablando acá va a ser explicado en clase, en clase presencial o virtual, como sea, pero va a ser explicado. Ahora bien, ¿por qué se llaman derechos reales de mero goce? Su nombre se origina por cuanto que podemos gozar de los frutos que produce un bien, pero ojo, ese bien pertenece a otra persona. Claro, con su consentimiento, porque estos derechos reales de mero goce tienen que ser celebrados en escritura pública. Tiene que haber un contrato y como se trata de bienes inmuebles, generalmente cuando se trata de bienes inmuebles deben ser inscritos en el registro de la propiedad. Repito, a través de los derechos reales de mero goce vas a disfrutar de lo que un bien produce, pero resulta que ese bien es de otra persona, ¿verdad? Con su consentimiento, condiciones, etcétera, pero sí es permitido por nuestra legislación. Además de eso, pues ya encontramos los derechos reales de garantía. Ahí lo que sucede es que cuando adquirimos obligaciones a largo plazo, entonces podemos garantizar el cumplimiento de esa obligación constituyendo una hipoteca, por ejemplo, si se trata de bienes inmuebles. Y si se llegara a tratar de bienes muebles identificables, pues lo que se constituye es una garantía mobiliaria. Repito entonces, los derechos reales se encuentran clasificados de la siguiente manera. Derechos reales de goce y disposición, en donde encontramos a la propiedad y sus formas especiales de propiedad. Derechos reales de mero goce, en donde disfrutamos de lo que un bien produce, pero ese pertenece a otra persona. Y derechos reales de garantía, que nos sirven para garantizar el cumplimiento de una obligación. Cuando recae sobre un bien inmueble, estamos ante la hipoteca, y cuando recae sobre un bien mueble, estamos ante la garantía mobiliaria. ¿Tienen claro hasta el momento, compañeros? Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Pasamos a la siguiente guía conceptual, que es la número 8.
Ahí lo que tenemos es el problema de la enumeración de los derechos reales. Es decir, qué sistema adopta nuestra legislación en relación a los derechos reales. Dos grandes tendencias ahí. Hay enumeración de los derechos reales que adoptan las legislaciones con numeración apertus o abierta, y también hay legislaciones de número cerrado o clausus. Cuando estamos ante las legislaciones de numeración abierta o apertus, entonces significa que los particulares tienen facultades para poder crear derechos reales que no están contemplados en la legislación. En cambio, en el sistema clausus o cerrado, en ese sistema se aceptan única y exclusivamente los derechos reales que se encuentran taxativamente numerados en la legislación. Las partes no pueden crear ahí. Ahora bien, ¿quién crea las leyes en nuestro país, en nuestra nación, en nuestro estado? ¿Quién? El Congreso de la República. El Congreso de la República. Es de 66 que hay conectados, solo uno sabe que el Congreso de la República es el organismo encargado de crear las leyes. Entonces, no los particulares, ¿verdad? Eso es lo que debemos de tener claro. Y es el sistema que adopta nuestra legislación. En el Código Civil, pues está aplicando el sistema clausus o cerrado, ¿verdad? Tanto en su libro segundo como en su libro cuarto. Vean que el libro segundo se llama de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Y en el libro segundo del registro de la propiedad, en donde se inscriben todas aquellas anotaciones, cancelaciones, que se refieren a bienes inmuebles y demás derechos reales. Existe aparte, ¿verdad? Pues la ley de garantías mobiliarias para el derecho real de la garantía mobiliaria. Entonces, sistema clausus o cerrado, ¿verdad? ¿Tenemos claro? Sí, licenciada. Ok, gracias por responder. Si hemos visto hasta este momento, ya ahorita ya debemos de tener claro que es un derecho real. Lo he repetido en diferentes ocasiones. Cuando hablamos del derecho real, pues nos estamos refiriendo a un poder que ejerce el titular sobre una cosa o bien. Ese poder debe ser, en primer lugar, jurídico, luego directo o inmediato, sobre los bienes o cosas. ¿Para qué? Para que los podamos aprovechar. Entonces, a eso se refiere el derecho real. Y cuando hablamos de derecho personal, pues ahí tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, ¿verdad? Hay una prestación y se dirige contra el obligado. Tenemos allí en la guía 9, solo le doy a admitir a otra personita, las principales, porque hay varias, principales diferencias entre derechos reales y personales. Repito, debemos de tener claro que es un derecho personal y ahorita ya vamos teniendo claro que es un derecho real. No olvidemos que dentro del derecho real tenemos siempre el elemento de que es oponible contra todo el mundo, o sea, esa oponibilidad erga omnes. Entonces tenemos, vean, ubíquense ahí en la guía 9, por favor. Tenemos ahí que las principales diferencias entre los derechos reales y los derechos personales. Y lo primero es que tenemos que el objeto del derecho real, pues es una cosa en sentido jurídico, una cosa o un bien, ¿verdad? Pero en el derecho personal es la prestación, o sea, la relación jurídica, ¿verdad? En el derecho real se dirige contra todo el mundo, o sea, erga omnes, es oponible contra todo el mundo.
El derecho personal es solo contra lo obligado. Se va a demandar a la persona que está obligada a proporcionar alimentos. Se va a demandar a la persona que está obligada a pagar el servicio de internet. Se va a demandar a la persona que está obligada a pagar la renta. Se va a demandar a la persona obligada a pagar las cuotas de la moto que me lleva a la universidad, etcétera. En el derecho real no, ¿verdad? En el derecho real ya tenemos claro que es un poder jurídico directo e inmediato. El derecho personal no es poder. En el derecho personal lo que hay es una facultad de obtener o exigir una prestación, ¿verdad? Yo como dueña del bien que di en arrendamiento, voy a solicitar que me paguen las rentas atrasadas. Yo voy a pedir que el demandado pague las pensiones alimenticias atrasadas de mis menores hijos. Bueno, en el derecho real se hace énfasis a la cosa o los bienes. En el derecho personal, a la relación jurídica. En el derecho real, el sujeto pasivo no está previamente determinado porque es oponible contra todo el mundo. En el derecho personal está plenamente identificado quién es el demandado, ¿verdad? Quién es el obligado, quién es el sujeto pasivo. Y está bien determinado también quién es el sujeto activo. ¿Tienen alguna duda? ¿Van entendiendo las diferencias entre derechos reales y derechos personales, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, bueno, porque después no quiero que vayan a decir, porque el derecho real es muy abstracto, entonces tienen que tener el control para que sepan diferenciar entre un derecho real y un derecho personal, porque a partir de la clase anterior vamos a estudiar derechos reales, tanto del Código, libro segundo del Código Civil, libro cuarto y ley de garantías mobiliarias, ley de titulación supletoria, que aprovecho a decirles que tienen que leerla para su primer examen parcial. Bueno, ahí tienen las principales leyes, porque hay una cantidad tremenda de leyes que se relacionan con los derechos reales. Vean que no es una figura únicamente del derecho civil, es del constitucional, del administrativo, del penal, de materia de derechos humanos, porque está regulado también el tema de la propiedad. Tienen ahí la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, Código Penal, Ley de Titulación Supletoria, Ley de Minería, Ley del Registro de Información Catastral, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Contrataciones del Estado, la rectificación de mediciones de áreas físicas de propiedades inmuebles, y así tienen, ¿verdad? La Ley General de Pesca y Acuicultura, la Ley del Fondo de Tierra, la Ley General de Casa, la Ley de Áreas Protegidas, la Ley General de Electricidad, garantías mobiliarias, expropiación, extinción del dominio, etcétera. Ahí tienen una gran gama de leyes principales que se relacionan con derechos reales. ¿Tienen alguna duda, compañeros? No, licenciada. No. No, licenciada, Bueno, gracias. vamos entendiendo entonces qué son los derechos reales y personales. Voy a compartirles a través de la compañerita que me apoya la guía del patrimonio, que sería el siguiente tema. Como no hay ninguna duda, se los voy a compartir para empezar y ella ya se los comparte a ustedes. Vamos a ver, ahí se la voy a mandar para que ella me haga el favor mientras voy terminando de ingresar la información, ¿no? Ahí lo envié al enlace, creo yo. Por favor, compañera, para poder
compartir. Bueno, ¿qué es el patrimonio? Ya fue compartido, licenciado. Ah, gracias, Karen, muy amable. Miren, vamos a hablar de ello y lo vamos a terminar de explicar en la próxima clase. Así vamos avanzando. ¿Saben por qué? Porque es un tema bastante pequeño, pero muy importante y además lo hemos visto ya en otras clases. ¿Sí, Rosemary? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Mire, con una pregunta. ¿En dónde lo compartieron? Porque yo tengo un enlace de WhatsApp, pero no me ha llegado nada. No sé, ¿está ahí la compañera que compartió? Hola, Rosemary. Fíjate que te aviso que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. No sé si ya estás, mi compañero te va a hacer favor de mandarte el link para que te agregues. Miren, y en ese WhatsApp solo hay compañeros de la sección L o hay de otras secciones. Es que a mí me molesta porque fíjense que yo ya, pues les dije en el primer semestre que yo nací, hay compañeros de otras secciones que son muy abusivos y se logran meter al grupo, ¿verdad? Como está el enlace de invitación, se meten, son abusivos. Y miren, por la forma que se expresan, yo pienso a veces que ni estudiantes de la U son, pero no sé, ¿verdad? No sé, son muy abusivos. Entonces yo esas faltas de respeto no las tolero. Por eso es que voy ingresando uno por uno, imagínense. Pero algo vamos a hacer, vamos a ir. Siempre yo agradecida con el apoyo que me da la compañera al ir compartiendo. ¿Tú no tienes ningún problema, compañera, al compartir los materiales? ¿No te dicen nada? ¿O lo tienen cerrado? Hasta el momento no he tenido ningún problema, licenciada. Yo cuando usted me manda las guías, yo inmediatamente se las comparto y no ha habido ningún problema. Ah, vaya. Ni en el curso de Civil 1, mija. No, tampoco no tuve problemas. A Dios gracias, no hubo ningún problema. Ah, bueno. ¿Y tú lo tienes abierto? Ahí te preguntan, ¿no? Sí, yo lo tengo abierto para que me pregunten si tienen alguna duda y yo puedo resolverla, yo se las resuelvo. Ay, mira qué gran trabajo. Te felicito, Karen, porque Gracias. es trabajo estar contestando cada mensaje, ¿verdad? Porque a veces uno ya envía el mensaje y te lo preguntan como 10 veces más. Jennifer Cuellar, ¿quieres hablar? Sí, licenciada, solo quería comentarle algo, que la técnica que la compañera tuvo fue bastante acertada. Creo que sí tenemos en el grupo solo de la sección L, porque ella compartió el código QR solo con nosotros, entonces no pienso que haya ninguno de otra sección ni fuera de la universidad. Solo era como comentario. Ah, no, muchas gracias por tu aporte, porque como yo soy dinosaurio tecnológico, en cambio ustedes son bien pilas para todas esas cosas, tienen una habilidad fantástica. Y miren, así es como debe de utilizarse la tecnología, ¿verdad? Para el apoyo, para ayudarnos y para estar ahí todos conscientes de todo. Muy bien, gracias Jennifer, muy amable. Bueno, pues les decía que la compañerita se puede entonces incorporar al grupo que tiene Karen. ¿Escuchaste? ¿Para qué se salió? Gracias, licenciada. Ya me logré meter al WhatsApp. Oye, lo que pasa es que soy nueva en esta sección, entonces no estaba en ningún grupo de WhatsApp, pero ya me vinculé. Gracias. Ah, bueno. Muy bien. Ah, nueva en la sección. Bueno. Pues les comentaba, ahí me haces favor, yo termino de explicarlas el día jueves, pero así adelantamos y aprovechamos, porque es un tema bastante pequeño. Fíjense que los derechos reales, ahí lo tenemos,
está integrado por bienes, derechos y obligaciones que tienen un valor económico, que tienen un precio, un valor pecuniariamente hablando. Entonces, todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que no tienen precio, esos no pueden ser parte de un patrimonio, ¿ya? Por eso, y repito, por eso está integrado de un activo y de un pasivo. En el activo vamos a incluir todos los bienes y derechos que tengan un precio, ¿verdad? Su moto, su carro, su derecho que tengan, por ejemplo, en una copropiedad o alguna acción que tengan en una sociedad o una empresa que tengan en copropiedad. Bienes y derechos estimados económicamente hablando, en dinero, en moneda, pues. Pero todo aquello que no tiene un precio, un valor económicamente hablando, no pueden ser parte del patrimonio. Entonces, en el pasivo vamos a encontrar las deudas y las obligaciones, repito, valoradas económicamente, ¿verdad? El pago de la renta de la oficina, el pago de la renta del apartamento donde vives o el abono del apartamento donde vives, ¿verdad? El pago del carro que adquiriste o el pago de la moto que te lleva a la universidad, la cuota que debes de la computadora o de esto, del teléfono, en fin. Todas esas obligaciones forman el pasivo del patrimonio. Patrimonio está integrado por dos elementos, un elemento activo y un elemento pasivo. Y ambos elementos por derechos reales y, ojo, derechos personales. De tal manera que, por ejemplo, el derecho a la vida se podrá incluir dentro del patrimonio. ¿Qué piensan? Pienso que no, licenciada, pero No, que la vida sí tiene... ¿Tiene un precio la vida, Jennifer? O sea, no. No, exacto. El derecho a la libre emisión del pensamiento. ¿Por qué dudan mucho? ¿O no están en clase? ¿Se podrá incluir el derecho a la libre emisión del pensamiento dentro de lo que estamos hablando, que es el patrimonio? No, No, licenciada. licenciada. Por supuesto, ni el derecho a la libertad, ni el derecho a elegir y ser electo. Son derechos que no tienen un precio económicamente hablando. Entonces no son parte de ese patrimonio, ¿verdad? Repito, el patrimonio pues tiene dos elementos, un activo o un pasivo. Ya vamos viendo cómo se integra cada uno de ellos. Nosotros de alguna manera hemos estado viendo los temas del patrimonio. ¿Alguien recuerda de Derecho Civil 1 temas relacionados con patrimonio? O todos perdieron Civil 1, no me asusten. Hubo temas relacionados con el patrimonio. ¿Cuáles? Por ejemplo. ¿El patrimonio familiar? El patrimonio familiar, muy bien, es uno de ellos. Se destinan bienes, recuerden que se destinaban bienes que en el momento de su constitución no debían de sobrepasar el precio de ¿cuánto? ¿De cuánto? 100,000 quetzales en el momento de su constitución. Y el patrimonio familiar tiene dos objetivos básicos y principales, ¿verdad? La protección de la familia y el sostenimiento del hogar. Por eso es que debe de agotarse una vía procesal, ¿verdad? Que ya sea en forma judicial o en forma extrajudicial para constituir esos bienes y destinarlos a patrimonio familiar. No olviden que el patrimonio familiar tiene características muy especiales también. Por ejemplo, no pueden ser embargados, no pueden dividirse,
no pueden gravarse y solo aceptan la servidumbre en caso de necesidad, ¿verdad? Pero son inembargables, no pueden grabarse. ¿Por qué? Porque esos bienes están destinados para la protección de la familia, sostenimiento del hogar. Por eso es que en muchas ocasiones, por eso es que se extingue, mejor no en muchas ocasiones, debe extinguirse cuando el último de los hijos llega a la mayoría de edad, ¿verdad? Y hay obligaciones que deben cumplirse con ello. También encontramos, digamos, en Civil 1, pareciera que perdieron Civil 1. También encontramos aquel patrimonio que da problema a la hora de la disolución del matrimonio. ¿A través de qué figura se disuelve el matrimonio? A ver. Del divorcio. El divorcio. El divorcio, muy bien, del divorcio. Y a través de la disolución del divorcio también encontramos las capitulaciones matrimoniales en el momento de contraer matrimonio, que tienen derecho irrenunciable los cónyuges para ser alteradas, pero las capitulaciones matrimoniales conlleva 3 regímenes económicos. ¿Y qué es eso? Es establecer en qué forma van a quedar los bienes que se adquirieron dentro del matrimonio o los que tenían desde antes del matrimonio, dependiendo del régimen económico por el cual se hayan decidido al momento de contraer el matrimonio. ¿Ustedes se recuerdan cuáles son las clases de regímenes económicos? A ver. Son 3. Está comunidad absoluta, separación absoluta de bienes y lo de comunidad gananciales, creo que era. Exacto, muchas gracias, Claudia. La comunidad absoluta de bienes, la separación absoluta de bienes y la comunidad de gananciales. Dependiendo del régimen, así se distribuye el patrimonio conyugal o el patrimonio personal. Porque no olviden, por ejemplo, en el régimen de comunidades gananciales, siguen teniendo la propiedad del patrimonio personal que tenían antes de contraer el matrimonio. Y todavía dentro del matrimonio, todos aquellos bienes que hayan adquirido a título gratuito, es decir, lo que a ustedes les donen o lo que ustedes hayan adquirido por herencia, eso no forma parte de los gananciales, o sea, no están sujetos a división, por ejemplo. El patrimonio personal, aunque se haya aumentado dentro del matrimonio, en el régimen de separación absoluta de bienes, cada quien sigue conservando la propiedad de sus bienes y ahí no habrá división que hacer alguna, ¿verdad? Y así sucesivamente en cada uno de los regímenes económicos del matrimonio que estudiamos en su oportunidad. Vamos a dejar ahí, nos vemos el día jueves, terminamos con la explicación del patrimonio y vamos a empezar con el tema de la propiedad, que ese sí es un poquito extenso. Vamos a empezar con el tema de la propiedad, así ya en clase presencial lo terminamos. Lucrecia, ¿quieres hacer preguntas? Lucrecia García levantó la mano. Sí, buena tarde, pero fíjese que quisiera hablar con usted al finalizar el curso. Vaya, no sé qué tiene usted conmigo. Bueno, compañeros, tengan feliz tarde, pues nos vemos el día jueves, ¿de acuerdo? Yo les comparto siempre las guías a través de la compañía.